Chile, experiencia socialista, años 60 y 70. Resumen socialista. Elecciones del 70. En el septiembre de 1970 se realizaron las elecciones presidenciales en las que se presentaron 3 candidatos: Jorge Alessandri, Radomiro Tomic, Romero y Salvador Allende. Tanto Salvador Allende como Tomic lograron concentraciones de masas. La campaña de Alessandri, en cambio, prefirió cautelar la salud de su candidato. Jorge Alessandri postulaba una nueva república, un programa cuya fórmula consistía en poner a fin la reforma de Eduardo Frei. Radomiro Tomic, su programa Tarea del Pueblo, suponía una profundización de las reformas iniciadas por Eduardo Frei. Salvador Allende, su programa era el de la Unidad Popular, que pretendía aplicar la vía chilena al socialismo. Jorge Alessandri tuvo un 34,9%, Radomiro Tomic un 27,8% y Salvador Allende un 36,3%, saliendo reelecto mediante el Congreso Salvador Allende. Después sucede el asesinato de Schneider, donde ocurre un intento de secuestro al comandante en jefe de ejército René Schneider, que un día antes de la elección presidencial había postulado una tesis de la neutralidad política. Ocurre un estatuto de garantías democráticas donde la derecha buscaba realizar intensas negociaciones con la DC, con el objeto de establecer un pacto político entre ellos, que se conoció como Gambito Frei, con el cual se buscaba que la DC diera su apoyo a Jorge Alessandri en el Congreso. Programa económico de la UP. Se pretendía organizar la economía en 3 áreas paralelas de desarrollo: el área de propiedad social, el área de propiedad privada y el área mixta. Teoría de CEPAL. La teoría de la CEPAL postulaba que uno de los grandes problemas que tenían las naciones periféricas para salir del subdesarrollo era que no podían ahorrar divisas por causa de los intercambios negativos del comercio exterior. Se crearon diversas reformas económicas de la UP. Una fue la nacionalización del cobre, donde presentaba 12 obstáculos legales: el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución, que garantizaba a todas las personas la propiedad de sus inversiones, y el segundo, la compensación económica. En este gobierno se profundiza la reforma agraria, que su objetivo consistía en expropiar los latifundios o grandes extensiones de tierra agrícola y traspasarla a la administración estatal. Ocurre una profunda crisis económica y política, que desde el año 1972 en adelante la economía entra en una profunda crisis. En 1972 la inflación fue la más alta de la historia económica hasta entonces. En cuanto al Producto Interno Bruto, el crecimiento registrado en 1971 se explica por la política expansiva del gobierno, que favoreció tanto al comercio como a la industria manufacturera. Factores que desencadenaron la crisis económica fueron los siguientes: problemas de gestión en los sectores nacionalizados y reformados. El desempeño productivo de las áreas de economía nacionalizadas o estatalizadas estuvo lejos de ser positivo. Dificultades en la agricultura. El volumen de las expropiaciones creó un gran caos productivo. Ocurre una crisis política debido a las movilizaciones de masa, con los que pretendía combatir la resistencia a la minoría social privilegiada. Desde 1971 y con ocasión de las elecciones municipales de ese año, la oposición comenzó a desarrollar una política de movilizaciones sociales masivas en contra del gobierno. La polarización política durante el gobierno de Salvador Allende crece. El enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición alcanza niveles de conflictividad nunca antes vistos en Chile. En las elecciones parlamentarias de 1973, la oposición se organiza en un partido federado, la Confederación de la Democracia (CODEL) y el Partido Nacional. El mercado negro y el desabastecimiento debido a la política de fijación de precios establecida por el gobierno, la que hizo poco atractiva y rentable la producción de bienes y desincentiva la competencia.
En el último año del gobierno de Allende ocurre una fuerte disputa entre el gobierno y el Congreso, donde hubo una crisis producto a las reformas constitucionales. Debido a esto, el gobierno comenzó a denunciar un inminente golpe de Estado. En 1960, Chile experimentaba una verdadera explosión demográfica, producto de las altas tasas de natalidad y fecundidad. Se redujo las tasas de mortalidad y de natalidad. La razón fue producto de la lenta incorporación de nuevas tecnologías médicas y sobre todo en el desarrollo de políticas públicas de control de la natalidad. En el gobierno de Alessandri se aprueba la distribución de la píldora anticonceptiva para combatir la epidemia del aborto y reducir la mortalidad femenina. En el gobierno de Eduardo Frei se aprobó la política de planificación familiar. Ocurre un proceso conocido como urbanización, donde en 1960 ocurre una migración campo-ciudad. Aumenta la población urbana y disminuye la rural. En Chile se relacionaba fundamentalmente con la mecanización de la industria urbana, que generaba un aumento de oportunidades de trabajo. En este periodo ocurre un proceso de descentralización nacional, donde se consideraron 4 polos de desarrollo. Polo de Desarrollo Nacional, Santiago. Polo de Desarrollo Interregional. Polo de Desarrollo Regional. Polos de Desarrollo Intrarregional. Ser joven a los 60. Los jóvenes fueron el público objetivo de numerosas reformas políticas y electorales durante la década de 1960, entre las que destacaron la promoción popular y la reforma electoral de 1970. Se redujo la edad mínima de sufragar a los 18 y en el gobierno de Frei se dio impulso al Instituto Nacional de la Juventud. Ser mujer a los 60. Desaparece el partido femenino. La desaparición del movimiento feminista fue una opción que surgió de las propias mujeres debido al cambio de eje de la política en general durante la década de 1960. Ocurren diferentes manifestaciones sociales en la época, como el cine donde se funda el Instituto Fílmico de la Universidad Católica y el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile. La televisión que presentó 5 etapas, la televisión universitaria, el campeonato de fútbol de 1962, la competencia televisiva, crisis de los canales como consecuencia de la renovación de sus directivas y el conflicto político nacional, la música popular, la nueva ola y la nueva canción chilena. La literatura estuvo dominada por los poetas Pablo Neruda y Pablo de Roca. Deportes Mundial de Fútbol de 1962.